el conflicto, el despilfarro y la destitución. El relato comienza con una crisis. Un mayordomo o administrador es acusado de malgastar los bienes de su señor. En el contexto de la época, un administrador tenía plena libertad para realizar contratos y transacciones en nombre del dueño. La auditoría, el señor le pide cuentas. El administrador sabe que su carrera ha terminado y se enfrenta a un futuro de pobreza. Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. La reacción no se paraliza por el miedo ni se hunde en la autocompasión. Actúa con una rapidez asombrosa para asegurar su bienestar futuro. La estrategia: ganar amigos con dinero ajeno. El administrador llama a los deudores de su señor y les reduce la deuda. ¿Por qué lo hace? Al perdonar parte de la deuda, el administrador pone a los deudores en una posición de gratitud y obligación moral. El sistema de honor y deuda del siglo I. Cuando sea despedido, estos hombres se sentirán obligados a recibirlo en sus casas. El elogio del Señor. ¿Qué es lo que se premia? Es vital notar que el Señor no alaba la deshonestidad del administrador, sino su astucia pronimese en griego, que significa sabiduría práctica o previsión. Y alabó el Señor al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Lucas 16:8. La crítica de Jesús es punzante. La gente del mundo usa más ingenio y esfuerzo para asegurar su futuro terrenal que los creyentes para asegurar su futuro eterno. Lecciones clave para la vida espiritual. A. La transitoriedad de los recursos. El administrador entendió que el dinero no era suyo, y que su tiempo de gestionarlo era limitado. Nosotros somos administradores de la vida, el talento y el dinero. Nada es permanente. B. El dinero como herramienta, no como fin. Jesús usa la expresión riquezas injustas para referirse al dinero del mundo. La enseñanza es: usa los recursos materiales para invertir en lo que realmente importa, relaciones, ayuda al prójimo, el reino de Dios, de modo que cuando el dinero falle, al morir, lo que quede sean los frutos eternos. C. La fidelidad en lo poco. El estudio cierra con una máxima de integridad. Quien es fiel en lo muy poco, el dinero, lo será en lo más, las riquezas espirituales. Nadie puede servir a dos señores. No se puede tener el corazón en Dios y la confianza en las riquezas mamón. Reflexión para hoy. La parábola nos desafía a preguntarnos: ¿estamos poniendo la misma creatividad y urgencia en las cosas de Dios que ponemos en nuestros negocios o planes de retiro? Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como derrochador de sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me va a quitar la mayordomía. Cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que, cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú, cuánto debes? Este contestó: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber actuado sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres,
pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios, es abominación. Para entender por qué Jesús contó esta historia, hay que mirar quiénes estaban en la primera fila. El capítulo 16 de Lucas comienza dirigiéndose a los discípulos, pero los fariseos estaban escuchando de cerca, y su reacción es la que revela el verdadero contraste de la parábola. Aquí analizamos la relación de los fariseos con este relato. La descripción de Lucas: eran amantes del dinero. Justo después de que Jesús termina la parábola, y dice que no podéis servir a Dios y a las riquezas, el texto nos da una nota al pie crucial: y oían también todas estas cosas los fariseos, los cuales eran avaros, y se burlaban de él. Lucas 16:14. Para los fariseos, la riqueza material era a menudo interpretada como una señal directa de la bendición de Dios por su cumplimiento de la ley. Al escuchar que el dinero era algo transitorio o injusto que debía usarse para servir a otros, sintieron un ataque directo a su estilo de vida. ¿Por qué se burlaban? La burla de los fariseos no era solo por incredulidad, sino por desprecio intelectual y moral. Para ellos, el administrador era un pecador. No podían entender cómo Jesús usaba a un personaje corrupto como ejemplo de astucia. La teología de la prosperidad creían que si eran ricos era porque eran justos. La idea de que debían desprenderse de las riquezas para ganar amigos en el cielo les parecía absurda. La respuesta de Jesús a su actitud: Jesús les lanza una advertencia muy dura en el versículo 15, que redefine lo que es valioso. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios, es abominación. La apariencia versus el corazón. Los fariseos gestionaban bien su imagen de santidad, pero el administrador de la historia, aunque falló en su moral, fue honesto sobre su crisis y actuó para salvarse. Los fariseos estaban en crisis espiritual pero no hacían nada al respecto. El contraste final, Lázaro y el rico. Es muy probable que la parábola que sigue inmediatamente, el rico y Lázaro, sea la continuación del mensaje de Jesús, específicamente para esos fariseos que se burlaban. En resumen, los fariseos representaban al administrador que se cree dueño. Jesús les estaba diciendo que ellos también serían destituidos de su posición de liderazgo espiritual y que, a diferencia del administrador de la historia, no estaban siendo astutos para asegurar su lugar en la eternidad, sino que se estaban aferrando a un barco que se hundía.